y es esta cámara. Tal vez más bien me voy a devolver aquí un par de versículos para ubicarnos. Vamos al verso 25, recordando siempre que estamos sobre la base del primer viaje misionero de Pablo. Finalizando este primer viaje misionero, se dan la vuelta con regreso a Antioquía. Dice, y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia, informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vieran que ese mucho tiempo, hermanos, estamos hablando de un porcentaje importante de años. Ahora, entramos al capítulo 15. El capítulo 15, damas y caballeros, son 50 años. Llevamos hoy en el capítulo 15, en la semana llevamos. ¿Alguien tiene alguna noción de qué semana llevamos de este llamado estudio bíblico? 50 años, hermanos. O sea, hace 50 años Jesús se fue. Hace 50 años Jesús resucitó. Estamos hablando de 50 años después de la resurrección, ¿verdad? O sea, por eso es que yo creo que es tan importante y tan delicado cómo ahora se toma a la ligera el asunto de las profecías y de las señales y la gente, nosotros somos la generación de la gente que se cree que es, yo trabajé con un pastor mucho tiempo y él se cree un personaje bíblico, él cree que él es Abraham o Elías o Jeremías. Él se caracteriza a partir de lo que él necesita tratar de comunicar y se caracteriza en el personaje, él adopta el personaje. Y entonces, esa particularidad de creerse que uno, como el profeta sacó el hacha, echándole harina al agua, pero le echó harina al agua y entonces el agua ya se pudo tomar. O sea, hay una serie de cosas que son verdaderamente muy interesantes y que a su vez, mis amigos y mis amigas, tenemos que verlas en una realidad que no necesariamente es la que se espera. O sea, nosotros estamos ante algo diferente, completamente diferente, milagroso, poderoso. Nosotros estamos ante un momento de la iglesia con toda la revelación de la palabra. Ellos no. Dice, pero estaban viendo señales y milagros, estaban viendo cosas, estaban viendo para allá y veían manifestaciones. Sí, porque lo que estaba funcionando, lo que estaba sucediendo, era que para que pudiéramos nosotros llegar a tener lo que hoy tenemos, ellos tenían que pasar por eso para poder permitir que se diera lo que se estaba dando. 50 años, hermanos. O sea, hemos caminado del capítulo 1 de Hechos al 15, 50 años. Este es el año 49. Realmente es el año 49. En el año 49, exactamente, para decirles, en el año 49, el emperador Claudio, está tratando de expulsar a los judíos de Roma y por decirlo así, este emperador Claudio tiene un sobrino, este sobrino que está jovencito, no tiene ni 14 años,
y este sobrino que, que es bastante particular porque es descendiente directo de Julio César. Este sobrino tiene una mamá que es bien metida, bien gallinona, eh, muy interesante la señora. Ella se llama Agripina la menor. Agripina era una mujer que ella dijo una frase muy famosa que se recuerda, es una de las frases que se usa mucho en política. Eh, un profeta romano le dio un oráculo, en ese caso sería un oráculo le dio una profecía donde le dijo que le dijo, vea, le voy a dar dos profecías. Su hijo Nerón va a ser emperador y él también la va a matar a usted. Y que, y ella dijo una frase que es famosísima y es, mientras sea emperador, no importa que me mate. Y entonces, Agripina era una mujer muy política, sumamente política. Sin embargo, su hermano la destierra junto con su hermana, porque Claudio era medio paranoico. A la muerte de Claudio, ella regresa del exilio y se esfuerza montones por lograr tratar la forma de que Nerón sea nombrado emperador. Nerón llega a ser emperador de 17 años. Están pasando una serie de cosas importantísimas, hermanos, a nivel de lo que está sucediendo. Y allá en un lugarcito, allá en Jerusalén, lleno de polvo, un lugarcito, se está dando el mover del Dios del cielo simultáneamente a todo lo que majestuosamente podría estar pasando en la capital del mundo, que es Roma, en donde, en donde pues tenemos que darnos cuenta que en este momento pues se llega ya a los 50 años de este caminar y apenas estamos llegando a la mitad del libro también. Y tiene que hacernos entender mucho, hermano, cuando usted está viendo que aquí no estamos hablando de que estamos viendo el montón de cosas que se ven hoy, y aquí ya han pasado 50 años y vean la cautela, el respeto. Hermanos, noten la forma tan comedida en que Lucas presenta las diferentes manifestaciones, las diferentes cosas, y se dieron señales y prodigios, pero noten que el énfasis está totalmente en la palabra de Dios. Ahora, chicos y chicas, hermanos y hermanas, yo quiero que usted, por favor, note que este texto de Lucas 15 lo escribe Lucas a partir de las fuentes que son Pablo, que son Pedro, que son los diferentes hermanos, pero que al menos aquí Lucas se guarda para sí ciertos criterios que nos muestran, por decirlo así, nos muestran autoridad, nos muestran orden, nos muestran qué está él viendo como respeto, como por decirlo así, el orden que se tiene en ese momento en la iglesia. Entonces, vamos avanzando, lo tienen ahí en pantalla, y dice, algunos que habían llegado a Antioquía, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. Noten que eso es un detallazo. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía. Yo marqué Judea. ¿Se marcó en la pantalla de ustedes? No, señor. Qué vacilón esto. No, es que cuando no le coge una cosa, le coge otra.
Dice, algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Noten que en en el primer versículo de Hechos 1, de Hechos 15:1, estos hermanos que dice que vienen de Judea, noten de la procedencia, que vienen de Judea, son que de una u otra manera están basados en la palabra de Dios. Ahora, regálame un segundo. No quiero que se me meta el... Noten que están basados en la palabra, es porque están citando Éxodo, están diciendo, ningún extranjero que habite con nosotros puede participar de las cosas del templo si no se circuncida. Ellos no están bateando, están inventando nada, pero también tenemos claro que lo que están haciendo es, están queriendo imponer una tradición judía en algo. Ahora, a ver, hermanos, si estamos leyendo el libro de Hechos y estamos leyendo la Biblia y estamos leyendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, de primera mano no ven extraño este inicio. Algunos que habían llegado a Judea, a Antioquía, que se pusieron a enseñar a los hermanos, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. A ver, ¿qué ven, hermanos? Yo quisiera que ustedes me den alguna impresión aquí de primera mano. ¿Qué ven? ¿Qué ven? No notan algo extraño. O sea, estamos hablando de Antioquía, estamos hablando de que quienes estaban en Antioquía eran Pablo y Bernabé. ¿Me explico? Estamos hablando de que estaban siendo respaldados por el Espíritu Santo. Estamos hablando de que ellos vienen contando de que el Espíritu de Dios se le está manifestando a las diferentes personas en diferentes formas y lugares. Pero yo quisiera que ustedes me digan, ¿no ven algo extraño aquí? Es más, leamos el 2, dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Noten, o sea que inmediatamente los pastores salen a la defensa de los hermanos, salen a la defensa de la palabra, de lo que ya habían enseñado, salen a la defensa de las cosas, ¿verdad? Y lógicamente, pues, noten para empezar que estos hermanos vienen de Judea. O sea, si vienen de Judea, quiere decir que estos hermanos vienen de la iglesia, de la iglesia madre. Se ponen a enseñar a los otros hermanos, o sea, ya les dieron púlpito. El mensaje es, si ustedes no se circuncidan, no se salvan. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo con ellos. La versión Reina Valera dice, esto provocó una discusión, un problema no menor. Y aquí hay un punto, exactamente en ellos. Dice, entonces se decidió, pero no entremos ahí. Noten, hermanos, que estamos hablando que el Espíritu Santo está ahí, que el Espíritu Santo está trabajando con ellos, que ellos son la iglesia que se convierte en iglesia más fuerte en ese momento porque toma el protagonismo y deja de ser la iglesia de Jerusalén para convertirse en la iglesia de Antioquía, una iglesia fuertísima. Noten que quien estaba ahí ayudando y colaborando y pastoreando eran Pablo y Bernabé.
Pero noten cómo, a pesar de eso, damas y caballeros, estando el Espíritu Santo con ellos, estando en el momento de la divulgación de la nueva palabra o de la palabra de Dios, noten, hermanos, que hay una bronca, que es un problema, que hay confusión, que hay gente extraviada, que hay gente que se cree que es dueña de las cosas, que hay gente que quiere meterse donde no lo han llamado, gente que no tiene, gente que no, y todo esto está ahí. Y noten que el Espíritu Santo, por decirlo así, o no hace nada directamente para que eso no suceda, o permite que esto suceda para que se active todo lo que en la congregación también se requiere que se active. Sí me estoy dando a entender. Ahora, la pregunta es, ¿sí lo ven, hermanos? ¿Sí lo están viendo? Alguien dígame que sí, porque yo me siento aquí como, o que no, pero díganme algo. Ah, bárbaros. Sigamos entonces. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Yo no estoy diciendo que los hermanos que venían de Judea están descalificando a Pablo y a Bernabé, pero sí ellos se pusieron al mismo nivel. Noten que esto, de hecho, la razón por la cual surge la inquietud de regresarse a Judea, la inquietud que surge es exactamente por esto, porque ellos vienen de ahí. Entonces quiere decirles que esta gente está viniendo aquí a hacer un alboroto. Entonces fíjense que no pierdan la óptica de dónde está el Espíritu Santo. No la pierdan, hermanos, porque si la perdemos, vamos a ponernos a hacer lo que muchas veces hacen en este tipo de mensajes. Y yo les he dicho ya que el libro de los Hechos es un libro transitivo, no necesariamente parte de una base doctrinaria, es muy peligroso y muy delicado y ha hecho mucho daño a establecer doctrinas del libro de los Hechos porque la idea era mostrar y enseñar que era cómo se estaba formando y fundamentando las cosas. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los gentiles. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Noten que de camino pasaron a un lugar y también lo que hicieron fue contar y dar testimonio de lo que estaba pasando. Al llegar a Jerusalén, versículo 4, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, o sea, que ya estaban aquí, listos. Pero noten también esto. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, noten, cuando estamos hablando de creyentes, eran gente que estaba creyendo en Cristo resucitado, estaban creyendo en el mensaje que Cristo era el Mesías y estaban creyendo, lo tercero, que todo el Antiguo Testamento hablaba de Cristo. Eso es todo lo que tenían. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Parten de la palabra, están usando la palabra para afirmar en lo que están diciendo, pero noten que la están utilizando mal, noten que no tienen claro de qué se trata, noten que están tratando de imponerle al resto de la gente el mismo pensamiento. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra
y a los apóstoles, y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra y dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio Dios me escogió entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Y aquí está la famosa frase de Pedro, bellísima. Dice: Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos, y purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de ellos, de sus discípulos, un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Primer argumento: la ley nos sirve para vivir, pero no para salvarnos. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos. Y noten que esta es una afirmación muy profunda, muy importante, tener esa certeza. Noten que Pedro está tratando de que lo que no quede en duda sea la salvación. Bajo ninguna circunstancia, discúlpenme. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Lo ven? Vean cómo aquí hay un testimonio de la palabra basado en experiencias. Vean qué importante. Por eso esto hay que tenerlo muy claro. Graving, hermano, note este detalle. Aquí hay un testimonio bíblico basado en la experiencia. ¿Y a qué les quiero decir con esto? Bueno, que hoy uno no puede basar un testimonio de una persona en las experiencias. No se puede. La experiencia de cada uno es subjetiva. Aquí no. Estamos leyendo un testimonio donde lo que está haciendo el apóstol es diciendo cómo Dios lo apoyó, pasando y contándose la experiencia y diciendo: esto es lo que pasó. Pero esto sucedió aquí, hermanos. Hoy yo no puedo decirles a ustedes que si Antonio hubiese tenido fe, Dios no le quite ese cáncer. O sea, hermanos, así no funciona. Estamos ya hoy claros que eso no funciona así. Y es muy probable que Antonio tenga más fe que todos nosotros. O es muy probable que Antonio tenga poca fe. No ese es el punto. El punto es que Dios es soberano. Y los procesos de vida, la realidad de lo que Dios está enfrentando con cada uno de nosotros, simplemente tenemos que estar claros en que pertenecemos y estamos aferrados a la voluntad de Dios. Entonces, toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: noten que Lucas, que es el escritor, le está dando énfasis al liderazgo de Pablo, de Pedro y a Jacobo. Tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. No estoy diciendo que Simón ignora, que Jacobo ignora lo que acaba de decir Pablo y Bernabé, pero noten que sí es inclusive delicado para el Espíritu Santo cuando las cosas se basan en experiencias. Hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los gentiles un pueblo para honra de su nombre, Biblia. Con esto concuerdan las palabras de los profetas tal y como está escrito. Se va al texto. O sea, él no deja por fuera el testimonio de Pedro y de Bernabé, no lo deja por fuera. Pero vean que no lo menciona. Y lo que hace Santiago es irse, lo que hace Jacobo, Santiago, lo que es irse derecho al texto. Y cita el texto. Cita una profecía de Amós. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre. Así dice el Señor,
que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. ¿Por qué razón, damas y caballeros, este señor se mete con palabra? Porque los judaizantes, los que estaban planteando el asunto de la circuncisión, están basados en el libro de Éxodo y están diciendo ningún extranjero que no se circuncide, porque ellos lo que querían hacer era esto. Lo que querían hacer era que la gente fuera, que fueran extranjeros, judíos, y luego se hicieran, digámosle así, cristianos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Está hablando de salud física y está hablando de salud moral. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas de los sábados. Ese es el cierre que hace la disertación, la parte que toma Santiago. Termina ahí la narración de Lucas. Inmediatamente en este concilio, en esta reunión de los apóstoles y los ancianos, entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenía buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta, y noten qué carta más interesante. Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos gentiles de Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, ¿lo ven? ¿Ven qué importante era cuando él dice ahí, venían de Judea? Entonces, explíquenme una cosa. A ver, no estoy cuestionando el Espíritu Santo, jamás. Lo que estoy tratando es que ustedes me entiendan de que este mal, estos falsos predicadores, aquí en ciernes, en esta fecha, para el año 49, el año 50, Pablo escribe la carta a los Gálatas. Y entonces Pablo menciona que esta gente son un problema. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué el problema no se resolvió antes de ir a causarlo al otro lado? O sea, ¿por qué el problema? Y yo quisiera que por favor ustedes hoy no pierdan de vista la importancia de la palabra escrita, la importancia de lo que tenemos en nuestras manos, de la Biblia escrita. Porque vea que la misma carta, cuando les dice, nos hemos enterado que algunos de los nuestros, sin ninguna autorización, los han inquietado a ustedes alarmándoles lo que les han dicho. Si hubieran evitado la bronca, yo hubiese llegado y le digo Pablo, yo siendo Pablo, le digo a Pedro, pero ¿para qué mandaron esos babosos ahí? ¿Qué llegaron a hacer? Mira el atolladero que hicieron, decía mi papá. Mira el atolladero que hicieron. ¿Para qué mandó esa gente? ¿O y por qué los mandó? ¿Y con qué autoridad los mandó? ¿Y qué? Noten qué interesante esto. Pero lo más interesante también es saber que el Espíritu Santo está detrás de todo esto. Que es el Espíritu Santo quien lo está permitiendo. Que es el Espíritu Santo quien nos deja que entendamos el valor tan grande de lo escrito. Porque ya con lo escrito ya no nos vamos a perder más y ya no siguen pasando estas cosas. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. O sea, ojo, la carta la llevan los pastores de allá, pero mandamos 2 fiscales. Realmente no son fiscales, mandamos 2 alguaciles con la carta, certificando que la carta viene de nosotros, para que ellos no vean que es un invento de ¿quién? De Pablo y Bernabé. Y esta es la frase que me tiene vuelto loco, Nos
pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, oiga, qué manera, no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es lo que les digo, qué importante ver todo lo que está sucediendo en todo su contexto y dejar de ver las cosas como si estuvieran en el quinto cielo y ver que esta pobre gente tenía que lidiar con las mismas cosas que hay que lidiar en una congregación con las personas y con la gente y con gente que cree que hay que darle pelota porque saben mucho o porque tienen muchos años y no se ganan el corazón de otras personas y uno dice, qué raro, es que yo no veo, y hay gente y estamos en otro tiempo, en el tiempo donde nada más lo que hay que hacer es ser creíble y poder compartir con los hermanos que tenemos y con los hermanos que somos y ahí uno quisiera que todo el mundo fuera una monedita de un billete de 20 millones o no sé cómo decirlo, hermanos, pero son otros tiempos. Ya ese cuento de que la gente se sometía al pastor porque el pastor era la cabeza de las cosas y que eso, primero eso fue un grave error. Segundo, ese pensamiento de someterse al pastor lo que hizo fue hacer mucho daño. Tercero, la única autoridad que puede tener un pastor sobre la gente se le da la palabra porque el pastor le llega primero al texto, no porque le tenga que quedar con la Biblia por la cabeza. Pero noten, hermanos, que definitivamente la iglesia es un fenómeno lleno de la maravilla del Espíritu Santo. Y estamos en tiempos donde simplemente nos está mostrando que si esto está pasando aquí, imagínense, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de la siguiente. Y Federico, ¿cómo sabe usted que el Espíritu Santo estuvo de acuerdo? Porque se pusieron de acuerdo y no vale enredo. Si eran hermanos, eran Federico Acuña eran Federico Acuña y Antonio Ávila los que se fueron a hacer el alboroto a la otra iglesia. Y es ahí en donde yo necesito que usted se ponga la mano en el corazón y usted vea todo lo que Dios permite para que la gente, para probar el corazón de la gente y ver si la gente se va a someter, ver si la gente va verdaderamente a entender que el proceso es un proceso de Dios, que es Dios quien nos tiene que ir formando a todos a través de la palabra escrita. No hay estrellas, hermanos. Eso ya pasó, eso es del siglo pasado. Ahora el fin de semana que estuve aquí pude oír varios mensajes de algunas personas y me llamó poderosamente la atención ver un mensaje que predicó un señor sobre la vara que floreció. Duró 1 hora hablando sobre la vara de Aarón que floreció, diciéndole a la gente que la gente iba a florecer como la vara de Aarón. Y yo dije, qué interesante, qué interesante. Y Víctor está resolviendo un montón de cosas con su trabajo ahí en el hospital, su familia. Doña Giselle Graving, Tavo está en Esparza y le está poniendo al trabajo. Todos hermanos, Vanessa no ha vuelto a la iglesia porque el carro se le dañó. Y yo no entiendo eso yo no entiendo eso de que la gente quiere que le den campo, espacio, que le den oportunidad, pero ¿por qué? Si realmente existe una realidad del Espíritu Santo, que véalo, ahí está, se la estoy mostrando, aquí, para acá, para este lado, para acá, véalo, ahí está. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que nos pusieron a hacer? Abstenerse de los sacrificados de los ídolos, de la sangre y de la carne de los animales estrangulados, de la inmoralidad sexual. Y dice, bien harían ustedes si evitan estas cosas. Con nuestros mejores deseos, los chiquillos de Jerusalén.
Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron toda la carta y se alegraron por su mensaje alentador. Era una carta que tenía, ustedes no saben lo que ha significado para mí trabajar el libro de Romanos. O sea, qué error tan grande es agarrar Romanos por pedazos y todo es una bendición y mucho enseña en las cosas y sirve como consulta en muchos sentidos. Pero hermanos, qué importante era haber retomado el libro de Romanos cuanto antes. Entonces dice así: Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Qué bonito, ¿no ven? ¿Qué hacen los profetas? ¿Qué hacían los profetas? Animar y fortalecer. Entonces, por eso es que es tan delicado el asunto de la profecía, y este profeta es un profeta autorizado. Es un profeta autorizado. ¿Qué significa autorizado? Que lo que ellos estaban hablando es muy probable que haya quedado consignado en alguna parte. O sea, no van a hablar nada que el Espíritu Santo no hablara en otra forma, de otra manera. Después de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ven? Resumen rápido, vea. Resumen rápido. El Espíritu Santo está en todo momento, en medio de las cosas más confusas y raras que usted jamás se puede imaginar. Porque note que el texto empezaba diciendo exactamente eso. ¿Qué es eso? Empezaba diciendo que gente que venía de la iglesia principal venían con ínfulas, con una actitud de nosotros tenemos conocimiento, somos fariseos de hace muchísimos años, dominamos el tema, bla, 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 bla. Gracias a Dios, esto provoca el famoso concilio de Jerusalén, que es el tema de esta noche. Y por eso yo le puse de título este versículo 15-28, nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Y dónde está el acuerdo del Espíritu Santo? El acuerdo está, ¿saben dónde está? El acuerdo está, hermanos, en que estaban de acuerdo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué va a pasar? Un concilio. ¿Qué va a pasar? Un concilio. ¿Qué es un concilio? Pues la reunión de la gente que está encargada, la reunión de la gente que conoce sobre el tema, y la gente que está puesta en autoridad por parte del Señor para discutir sobre un tema. ¿Cuáles eran los antecedentes? Primero, que era la época de las mayores y las ciertas manifestaciones particulares del Espíritu Santo. Se presenta el problema en la forma en que se presenta y la forma en que lo aborda. Pero por favor, noten que el Espíritu Santo se estaba manifestando constantemente, tal vez, y no es así, pero lo voy a decir así para que ustedes me entiendan, de una manera tal vez como no se esté haciendo en esa forma en este momento. ¿Cómo abordan eso? ¿Qué medidas toman? ¿Cuál es el problema? El problema es que usando el capítulo 12, verso 43 del libro de Éxodo, querían hacer que los gentiles, los que no eran judíos,
se hicieran judíos para después hacerlos cristianos, ya que eran extranjeros. Con base en simplemente la idea de ser circuncidados. ¿Qué se plantea? Un concilio, un debate. Eso es un concilio, un debate. Y se reúnen hermanos de las diferentes congregaciones. La gente de la iglesia de Jerusalén con la gente de la iglesia de Antioquía. Pablo y Bernabé vienen representando a Antioquía, pero el registro de Lucas, ven interesante, es de Pedro y de Santiago, de Jacobo. ¿A qué conclusiones llegan? No poner más cargas, cuidado de la salud y pureza moral. ¿A qué conclusiones llegan? De que no, que ya son salvos y que se estén queditos. ¿Cómo harían eso? Se redacta una carta con 2 testigos, alguaciles, que llevan la carta para dar testimonio de que la carta viene desde Jerusalén. La carta se leyó toda y fue un efecto de regocijo. Judas y Silas se quedan porque Silas era conocido en la zona aparentemente y lo querían bastante. A ver, ¿por qué vino usted esta noche? ¿Por qué vino a hacer usted esta noche hoy aquí? ¿Por qué sacó la noche para esto? ¿Por qué la noche? Primero, porque todo el mundo tenía la razón. Todo el mundo tenía razón. Pedro y Bernabé y Pablo vienen de sudarse la chaqueta, de andar caminando 500 o 600 kilómetros. Y cuentan lo que les pasa y pues, prácticamente lo que dijeron, nosotros lo que vimos fue milagros y Dios nos apoyó y la gente se sanaba y de nosotros lo que hablábamos era lo que el Antiguo Testamento decía. Él no decía Antiguo Testamento, eso estoy diciendo yo. Y confirmábamos a Cristo y que era el Mesías y estas cosas. Y hermanos, eso es lo que hacía. Y cuando registra Lucas lo que dice, a que le pone atención es a Pedro y Jacobo. La verdad solamente la tuvo el Espíritu Santo. Y que quien respete a Dios por conveniencia, apague y vámonos. Usted respeta a Dios porque usted se reconoce menos, mucho menos. La palabra menos no es la palabra correcta, inteligente. Nosotros respetamos a Dios no por la conveniencia del beneficio. Estoy muy impactado por el tema del fin de semana, ¿verdad? Porque Romanos, una de las cosas que lo hace pensar en los romanos es si me porto bien, si yo me porto mal y ando haciendo chanchadas, las cosas no me salen porque yo ando haciendo chanchadas y me porto mal. Y eso es una pésima y mala teología, muy mala teología y no es bíblica. Porque si yo me porto bien, en mi criterio de lo que es portarme bien, quiere decir que lo que yo estoy haciendo, como yo lo estoy haciendo, es suficiente para que las cosas me salgan bien. Y eso no es correcto. Porque Dios no funciona por obras. La gente dice que la salvación es por gracia, pero que la santificación es por obras. Tampoco. Pero sí hay muchísima de esa actitud de que Dios me debe en nosotros. Y cuando no nos sale algo, cuando no nos sale alguna cosa, nos enfermamos inclusive. Yo aprendí a entender que me voy hasta morir de una enfermedad en algún momento y no es porque Dios ni me está castigando ni nada, simplemente lo que está haciendo es que el proceso de mi ciclo de vida normal llega hasta donde llegó. Y hermanos, no buscar a Dios por la inteligencia de lo que Dios nos muestra, solamente por el hecho de pensar que todo lo que Dios dice respalda una acción sobrenatural del Espíritu Santo,
sobre todo el orden cósmico de nuestras vidas, ya es suficiente.